este Bronx es mucho más candela que el Bronx de Bogotá que visitamos, el Bronx de Cali que visitamos. Entonces lo que voy a hacer para entrar disimuladamente es poner la cámara al nivel del bolsillo, dejarla prendida y caminar. Toda esta era la zona del consumo. Aquí podemos ver todavía algunos cambuches de gente que pues sigue viviendo aquí. ¿Cómo funcionan estos barrios? Es que hay una sede principal que distribuye el bazuco y alrededor de esa sede principal es donde se hace el aglomerado de gente, de consumidores que viven alrededor del consumo de droga, del bazuco y la heroína. Porque entrar a grabar solo así nomás está bastante complicado, está bastante peligroso. ¿Hace cuántos años vive usted en las calles de Medellín? 25, 30 años. Se vuelve una zona de confort, de consumo. ¿Es el consumo de qué? ¿Del bazuco, me imagino yo? Problemas en el pueblo, un grupo criminal me sacó de allá. No me siento mal, me siento muy contento de vivir en este lugar. Estamos en la plaza de Botero de Medellín, la capital paisa de Colombia. Y este es un lugar demasiado bonito, porque vea que tiene puras esculturas de Botero. Fernando Botero, uno de los artistas más importantes de Colombia. Y el señor que ha llevado su obra a muchos rincones del planeta, dejó aquí en la Plaza Botero todas estas lindas esculturas. Y si nos damos cuenta, es un lugar que está limpiecito, perfecto. Esto no tiene ni un graffiti, no tiene ni un rayón. Están muy bien cuidadas. Y es porque los paisas quieren mucho su ciudad. Los habitantes de Medellín cuidan mucho su hogar, cuidan mucho su ciudad. Y este lugar, esta plaza, es una muestra de eso. Está realmente en perfecto estado. Fernando Botero, que en paz descanse, para los que no lo conocen allá afuera, él tenía una obsesión por la gordura y todo lo hacía de gran tamaño. Un caballo con grandes patas, un poquito más gordo de lo normal. Un perro también bastante musculoso, un poquito más gordo de lo normal. Una mujer acostada, de grandes piernas, grandes pantorrillas, grandes nalgas, la típica gordita de Fernando Botero. Y así sucesivamente en este parque, yo no sé cuántas esculturas, estatuas hay de Botero, hay como unas 20. Lo que quiere decir que este parque está evaluado en millones de dólares y está aquí al aire libre en las calles de Medellín. Pero este sector puede ser muy bonito y todo, muy artístico, muy cultural. Nos podemos venir a deleitar con las figuras de Fernando Botero. Está muy simpático el lugar, pero tenemos ciertas realidades que rodean la plaza de Botero, ciertas realidades un poquito más difíciles de digerir. En todo esto que se conoce como el barrio La Candelaria, aquí saliendo por la plaza de Botero para allá o para allá o para allá, sobre todo para allá, hay una problemática increíble de control de microtráfico, de habitantes de calle. Está también la calle de los zombies allá, de recicladores, de bazuco, de heroína, de consumo de drogas y de todas esas realidades oscuras que se esconden bajo la alfombra de una de las ciudades no solo más lindas de Colombia, sino del planeta Tierra. Así que vengo a hacerles humildemente ese recorrido para que conozcamos también esa cara de Medellín, pero no solo para que veamos la parte oscura que se esconde debajo del tapete, sino para que la entendamos, por qué se da esa situación de calle en la gente que vive alrededor y qué hace la gente de Medellín al respecto. ¿Será que también cuidan a sus habitantes de calle como cuidan las estatuas de Botero? Vamos a averiguar. Saliendo de aquí de la plaza de Botero, tenemos esta vía principal. Nosotros nos vamos a meter por allá, es una zona de reparaciones de motos, de carros, de repuestos, de latas, de todo. Edificio de empresas públicas de Medellín. Y hacia aquí es una zona de tolerancia llena de lugares para el trabajo de las chicas de la noche. Pongámoslo en esas palabras porque ustedes saben que YouTube es muy sensible con ese tema. Entonces vamos a hacer nuestro recorrido por aquí, ya que a unas pocas cuadras encontraremos lo que se conoce como el Bronx o la calle de los zombies de Medellín. Tengan en cuenta que hoy es domingo, así que pues muchas de las cosas están cerradas. Es muy temprano en la mañana, son las 8 de la mañana, pero pues vea como la calle se ve aquí desocupada, ¿no? Esto normalmente está lleno de gente, de negocios, de tráfico, de vainas, pero hoy por ser domingo está más solitario. Lo que sí vamos a encontrar mucho es la gente que vive aquí, pero que no vive en las paredes, en las casas, sino que pues vive en la calle. Eso lo vamos a encontrar un poquito más para allá. Allá de fondo ya veo un poquito más de bulto, de gente, de multitud, que es precisamente para donde vamos en este momento. Vea, por ejemplo, este negocito que está cerrado es un bar. Dice bienvenidos, Grill Occidental, la rumba segura, y hay una chica ahí, ¿no? Como en un pole dance. Hay varios anuncios así como con chicas de pole dance, pero es que aquí se maneja mucho la mafia de las mujeres. Justo al lado de donde venden pinturas y repuestos. Justo enfrente donde prestan en oro al 5%. Ahí vemos, por ejemplo, esas dos chicas que están saliendo de madrugada a desayunar o de trasnochada después de la rumba. Y todo esto alrededor me he topado ya con varias chicas
madrugadoras o trasnochadoras. Aquí en esta zona ya se siente un poco la densidad. La Candelaria, que es este barrio, es la comuna 10 de Medellín, pero ya vemos, por ejemplo, ese chico ahí durmiendo en la calle. La calle tiene los negocios cerrados y todo está tan quieto que se sabe diferenciar bastante bien quiénes son los habitantes de calle así a simple ojo, ¿no? Vamos a salirnos de esta calle y nos vamos a meter por esta de acá, ya que el Bronx de Medellín se encuentra aquí a una cuadra nada más. Esto tiene también pura pinta de discoteca, de rumbeadero, y hacia allá enfrente está, amigos míos, vamos a conocer en esta cuadra que viene el famoso Bronx de la ciudad de Medellín. Así como lo vimos en la ciudad de Cali, aquí también pues se maneja mucho el tema del reciclaje. El tema del reciclaje es una de las actividades principales de los habitantes de calle para conseguir el sustento que necesitan diariamente pues para el consumo, ¿no? Este Bronx es mucho más candela que el Bronx de Bogotá que visitamos, el Bronx de Cali que visitamos. Entonces lo que voy a hacer para entrar disimuladamente es poner la cámara al nivel del bolsillo, dejarla prendida y caminar para que ustedes vean más o menos cómo luce y entiendan por qué es tan caliente y por qué simplemente no puedo entrar grabando como siempre lo hago. Toda esta zona es la nueva zona del Bronx, que lleva un par de años ya en esta parte de Medellín. Antiguamente este Bronx estaba ubicado en otro barrio a unas 2 cuadras del lugar, pero la historia de siempre, lo que hicieron las autoridades y la policía fue desalojar a todas las personas de aquí para controlar el negocio y reubicarlos en una nueva zona, que es esta zona que estamos viendo en las imágenes. Nosotros ya hicimos este recorrido en las ciudades principales de Colombia, la primera es que lo hacemos aquí en Medellín, pero sí podemos darnos cuenta que hay mucho más número de gente en la calle que las otras zonas que visitamos anteriormente. Realmente ese Bronx es por aquí volteando, que es todas esas imágenes que acabamos de ver, y si nos metemos ahora por acá, entramos a la avenida León de Grave, que es donde quedaba antiguamente esa calle del Bronx, era aquí, solo que esta parte ya como que la limpiaron, ¿no? Reubicaron a la gente, entraron, desalojaron, y eso sirve mucho a las autoridades, más que todo es para controlar el negocio del microtráfico y controlar todo lo que sucede en este tipo de barrios. Pero eso antes se encontraba aquí para que nos demos cuenta, después del desalojo, cómo quedan estas calles y cómo lucen. Toda esta zona de aquí era el antiguo Bronx, toda esta calle lucía de la forma como vimos en las imágenes anteriores. Hoy en día todavía hay habitantes de calle, pero pues ya no tanto como antes. Toda esta era la zona del consumo, aquí podemos ver todavía algunos cambuches de gente que pues sigue viviendo aquí, pero lo más impresionante del asunto sucedía en esa esquina donde está ese muro de amarillo con negro. Digamos que aquí la zona ya se siente mucho más tranquila, ¿no? O sea, estoy entrando con mi cámara, estoy grabando así al aire libre delante de ellos y pues no es tan grave, no pasa nada. Pero donde yo llegara a hacer esto que estoy haciendo en la calle que acabamos de pasar, sí me podría meter en un problema. Ahorita me voy a encontrar con una fundación que reparte desayunos que llega más tardecito, como en media hora, mientras yo hago este recorrido, y vamos a ver si con ellos podré grabar un poco más allá adentro. Por ahora pues vamos a dar una vuelta por aquí tranquilo, en las afueras del Bronx, en el barrio que está a las afueras de ese gran lugar, para meternos por aquí y contarles un poco de la historia de este muro negro y amarillo que tenemos de fondo. Cómo funcionan estos barrios es que hay una sede principal que distribuye el bazuco, y alrededor de esa sede principal es donde se hace el aglomerado de gente, de consumidores que viven alrededor del consumo de droga, del bazuco y la heroína. Entonces los duros que venden esa droga cogen una esquina y de ahí se arma toda la distribución, y usted normalmente no puede ni asomarse a esa esquina, y menos con cámara si no conoce a la gente que maneja el negocio. Por eso es que por allá pasé con la cámara escondida, porque donde me van así grabando folclóricamente me puedo meter en un problema serio, con o sin policía, eso es lo de menos. Por eso es que en este momento alrededor mío no hay ningún policía custodiándome o vigilándome, porque creo que sería hasta inclusive más peligroso entrar con ellos. Buenas. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás, hombre? Mucho gusto, va? ahí está saliendo en un video. Ah, ¿cómo le va, hombre? ¿Cómo vamos? Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal la zona por aquí? Tranquilo. No, aquí es... Candela, ¿no? Sí, Pero por allá para arriba es más candela. Más arriba es el Bronx. Sí, sí, ya vengo de allá. Mucho cuidado. Sí, no, yo ya más o menos sé cómo es la situación. Bueno, buen día. Igual, hasta luego. Detrás de estos muros, aquí todavía vemos gente que está en la calle, pues en lo suyo, ¿no? Durmiendo en su casa, en el consumo de la droga, del bazuco. Pero detrás de estos muros, en esa época es donde se hacía la distribución. Cuando vinieron a desmantelar todo esto con policías, con el SMAT, con fuerzas poderosas de la autoridad colombiana, vinieron justo con el target, el objetivo de derribar este edificio. Pero lo que ellos no sabían es que dentro de este edificio había una especie de sótanos, una especie de huecos, donde vivía gente que estaba bien metida en el consumo. Tenían perros, tenían gatos, había animales y había personas viviendo bajo tierra en este mismo edificio. Ellos llegaron aquí a
destruirlo todo sin tener en cuenta que al destruirlo podrían estar acabando con las vidas de muchas personas. Esos operativos, esas redadas de la policía para limpiar este tipo de lugares en las ciudades colombianas son guerras civiles, ¿no? Eso es con violencia, con policía, con escopetas, y sálgase todo el mundo y destruyen todo alrededor. Eso con el fin de reubicar a las personas, pero sobre todo para controlar a la gente que controla el negocio del bazuco. Antes de entrar al Bronx como tal, quiero mostrarles aquí una glorieta que se llama la glorieta de la minorista. También tiene situación de gente habitante de calle, pero es diferente porque hay diferencias. Está el habitante de calle y está también el consumidor del bazuco, que es por ejemplo lo que vemos aquí en esta glorieta. Hay muchas personas pues con situación de calle, que es distinto. En este tipo de barrios es muy común encontrar también como presencia de grupos religiosos, de mucho tipo de fundaciones que quieren ayudar a las personas. Hacia allá queda la plaza de la minorista y todo esto aquí alrededor, pues debajo del puente y todo esto podemos ver algunas carpas, algunos habitantes de la calle, lo normal. Una de las principales diferencias es que para usted terminar viviendo en la calle no necesita estar en un problema de consumo y adicción a las drogas. Usted puede terminar viviendo en la calle por múltiples razones que hemos hablado en videos anteriores. Un adolescente que tenga maltrato en la casa, una persona que estuvo casada toda su vida, tuvo un mal divorcio, una persona que pierde su empleo, que no vuelva a encontrar empleo, puede terminar en la calle. Y está el otro ejemplo, que es el consumidor, el adicto, la persona que ya no puede vivir sin el consumo del bazuco, que el bazuco es una droga tan barata, tan dañina para el cerebro, que hace también que la gente termine viviendo en la calle. Puede ser cualquier persona, como usted o como yo, que eso es lo que a mí más me detona la cabeza. Que ninguno de nosotros estamos exentos de que nos pase algo en la vida que nos lleve a vivir en la calle, solo que las personas no somos tan conscientes de eso, ¿no? Ahora sí, vamos para el Bronx y vamos a ver qué nos encontramos por allá. Amigos, por aquí la entrada del Bronx de nuevo, pero realmente entrar así nomás con una cámara está un poco más complicado de lo que yo creía. Entonces, lo que vamos a hacer es ir al edificio de la fundación para ver cómo es que se preparan antes de la acción, y voy a entrar con esos chicos de la fundación que ya los conocen ahí, a ver si es que es más fácil así, porque entrar a grabar solo así nomás está bastante complicado, está bastante peligroso. Esta fundación queda a unas 2-3 cuadritas por aquí cerca. Habitantes de calle, obviamente, en esta zona, por todo lado. Es increíble, este es el Bronx más importante que he conocido aquí en Colombia, más que el nuevo pequeño Bronx de Bogotá que se llama San Bernardo. Está bien intenso este lugar. Mientras llegamos a la fundación les quiero mostrar algo muy interesante, y es que aquí en la calle donde voy a atravesar en este momento, esta plazoletica era un mercado de pulgas. Anteriormente, en la época, aquí se manejaba mucho comercio, era un mercado de pulgas un poco intenso, ¿no? Se encontraba de todo, y aquí, como ven, tenemos ciertas columnas como superficies a todo lo largo de la plaza. Entonces aquí se armaban kioscos, así en madera como vemos estas vigas, algo así muy parecido a lo que está aquí, este negocito de aquí, este kiosquito, y la gente venía y montaba ahí su negocio de venta de lo que fuera, ¿no? Hoy en día esto es como más o menos la casa de alguien, será, porque tiene su sofá, tiene su techo, tiene su vaina aquí bien montada como para pasar el rato, una botella rota, eso puede ser utilizado como arma en cualquier momento, y aquí están quemando llanta. Todas estas son llantas de moto recicladas, y ahí están quemando porque huele a caucho quemado intensamente. Pero esto es interesante, ¿por qué? Porque aquí también hicieron un operativo, una redada para desalojar a los comerciantes que estaban aquí por alguna razón. La razón es muy sencilla, aquí también se prestaba para mucho tipo de negocio raro e ilícito. Pero la vaina es que cuando hicieron el desalojo de toda esta sección de aquí, en estos huecos encontraron cuerpos humanos. Esto, donde estoy caminando en este momento, era una gran fosa común, que fue cuando la policía entró y desalojó todo esto que se dieron cuenta que todo eso estaba lleno de huesos, de cuerpos humanos picados, de partes, de piernas, de todo. Esto era como un mini cementerio disfrazado de plaza comercial, disfrazado de mercado de las pulgas, ¿no? Y todo eso pues tiene que ver con la misma problemática de la zona del Bronx y todo eso. Ese mercado que desmantelaron allá se volvió a reconstruir ahora aquí. Aquí nos podemos llevar una idea más o menos de cómo lucía en ese entonces. Es un mercadito donde consigue uno de todo: cosas usadas, ropa usada, juguetes, zapatos, libros, chécheres, máscaras, y son así carpitas y carpitas y carpitas llenas de todo. Muchas de las cosas en este mercado funcionan como compraventas, ¿no? Así que usted puede traer aquí lo que quiera, lo que necesita, y seguramente algún comerciante aquí se lo va a comprar. Teniendo en cuenta esto, sepan que una dosis de bazuco, la droga de aquí del Bronx, puede costar 300 o 500 pesos colombianos. $1 son 4.000 pesos. Así que más o menos la dosis de bazuco pueden ser unos 10 o 15 centavos de dólar.
dólar. Ya se imaginarán que recoger ese tipo de dinero en las calles colombianas no es tan complicado como parece. Conseguir 5.000 pesos en un día pidiendo plata en la calle o revendiendo o consiguiendo lo que sea para venir a venderlo aquí, pues no es tan difícil como uno creería, ¿no? Haciendo que sea un buen suministro y una buena fuente de ingresos para los habitantes del Bronx que están aquí volteando por esta cuadra. Y aquí en el barrio Prado Centro, esta casita azul que encontramos es donde está la fundación de Aguapanela para el Alma. Hermano, yo presenté la fundación de Aguapanela para el Alma, pero no se llama así, ¿no? Se llama Aguapaneleros Medellín. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿De qué se trata? ¿Usted cómo se llama? ¿Qué se trata todo esto? ¿Yo qué hago acá? Mi nombre es Daniel Montoya, yo soy voluntario más de la Fundación Aguapaneleros Medellín. Hoy vamos a estar repartiendo 500 sándwiches a los habitantes de calle. Son sándwiches que donaron una familia que son muy allegadas también a la fundación, son voluntarios. ¿Cuál es la función detrás de dar aguapanela? O sea, aguapanela no le da a cualquier persona, pero ¿ustedes por qué se meten al Bronx a la aguapanela a los habitantes de la calle? La aguapanela con pan es una excusa para nosotros darles un poco de amor, empatía, amistad a las personas en situación de calle, y eso va acompañado de un programa que tenemos que se llama Salva una Vida. El programa Salva una Vida, nosotros rescatamos personas que están en situación de calle, los internamos en una casa para que empiecen como su proceso de rehabilitación y resocialización. Y esa aguapanela es como la bandera insignia de nuestra fundación. Ah, bueno, detrás de la aguapanela hay ya todo un sistema para ayudar a la gente a que salga de la calle. Exactamente. ¿Vamos a ver los sándwiches o qué? De una. Muéstreme cómo funciona esto. Usted es el patrón aquí en el video, usted manda. Pues mira, aquí de hecho ya los muchachos tienen preparado el chocolatico para hoy. Allá se están terminando de realizar cada uno de los sanduchitos, los empacamos bien organizaditos en las canasticas. Luego, ya que están listas, arrancamos con los carritos hacia el Bronx. O sea que hoy vamos a repartir chocolate. O sea, Hoy no va a ser aguapanela, sino chocolate. Y como prueba de calidad, está delicioso. Sí, está bueno, aprobado. Entonces aquí estamos preparando 500 sándwiches, me dicen, hoy. Sí. ¿Y de qué viene el sándwich? Viene jamón, queso, pan y salsitas. Y aguapanelita. Y aguapanelita creo que chocolate, ¿vale? Eso, chocolate. Estos son los dos tanques que tenemos llenos de chocolate para repartir. Ahí están ya armados los sándwiches y nos vamos con estos carritos a pie caminando hacia el Bronx, que es como hacia allá unas cuadritas. Entonces, si se dan cuenta, vea el grupo que tengo aquí a mis espaldas. Todos ellos son voluntarios de la fundación. Vamos a entrar todos juntos al Bronx, pero eso no garantiza la seguridad, porque igual la persona que esté vigilando quién entra con cámara y quién no, y quién es quién y así, va a estar vigilando igual entremos con todo este grupo o no. Pero ya entrando con ellos que son conocidos de ahí de la zona y todo, de pronto sea más fácil interactuar un poco con los habitantes del Bronx. En esta zona del Bronx hay varios personajes, pero hay uno especial muy importante que se llama los campaneros. Son varias personas que están en cada esquina estratégicamente posicionadas con un pito aquí colgando, y ellos pitan dependiendo de qué es lo que ven. Un pito largo puede ser, ahí viene la policía. Un pito corto puede ser pilas que viene un man con una cámara. Y así hay diferentes tipos de pitos para comunicar si la gente está pendiente. Pero uno no sabe quién es el campanero. Así que cualquier persona lo puede pillar y puede avisar a todo el mundo que usted entró con una cámara y se mete en un problema. Así que ya con todo este parche y todo este combo, yo creo que vamos un poco más preparados. Así que sin más que decir, estamos listos, vamos para allá. Gracias a las personas que hicieron posible esta actividad de hoy, por los sanduchitos que donaron, por todos los insumos y sobre todo por el tiempo que ustedes dedican para esto. Recuerde que el uso de celular está totalmente prohibido en el Bronx. Gocémonos, vamos a repartir amor. Recordemos que la misión de nosotros no es simplemente alimentar una barriga, sino entregar mucho amor a ellos. Ustedes la oportunidad de saludarlos, estrechar la mano, darle un abrazo, pregúnteles cómo están. A ellos les encanta que usted los salude y se preocupen por ellos. Por dentro tenemos un montón de cosas y a veces tenemos que sacarlas. Y no hay forma más linda de sacar las cosas que con un grito. ¿Qué es lo que hay? Aguapanela con pan. ¿Qué es lo que hay? Aguapanela con pan. ¿Qué es lo que hay? Aguapanela con pan. ¿Y qué es lo que hay? Aguapanela con pan. Estamos preparados, ya cerramos el chuzo, está cerrada la fundación y todo el mundo en dirección al Bronx. Esto está bien interesante porque yo nunca he visitado un barrio de estos de semejante compañía, ¿no? Va a ser una historia diferente. Ahí vamos pasando las calles, tenemos buena protección. Ahí todo este parche, este combo tan grande. Llevando la comida, ahí están las aguapanelas o el chocolate caliente. Entonces son sanduchitos y aquí vamos, de vuelta por el mismo camino, pero para allá. Esta es la estación de Prado, estación de metro. Y aquí se hace una parada técnica. Ya verán para qué. Aquí se toman una foto, vean, la foto emblemática del día de hoy, el registro del grupo. Aguapanelero, ¿y qué es lo que hay? Aguapanela con pan. ¿Con qué? Con pan.
Hermano, ¿y usted de dónde sacó ese vozarrón para esos gritos que se pega? Usted debería ser cantante en un grupo como de black metal, de una vaina así bien pesada. Parce, no, eso sale del alma, venir a este espacio y entregar un poquito del corazón nos da mucha fuerza para gritar, para amar, para entenderlos, para acompañarlos y para la base fundamental de nuestra fundación, visibilizarlos y dignificarlos. Aquí volvemos a pasar por el mismo mercado que les mostré anteriormente y ya con los chicos de la fundación y todo el cuento nos vamos a meter derecho al Bronx. Una vez más, con mucho cuidado, cámara escondida hasta donde yo vea que ya puedo sacarla para grabar. Aquí ya me siento más tranquilo de sacar la cámara porque nos vamos a instalar acá. Voy a voltear un momento la cámara para que ande ahí para atrás lo que hay. Es todo esto de aquí que es la parte dura e intensa, pero pues aquí seguimos en el Bronx. Y apenas nos instalamos, ya se arma la fila de las personas que quieren reclamar su sanduchito y su chocolate caliente, ¿no? Toda esta es la fila que se arma para reclamar la porción. Eso es instantáneo. Llegamos hace 30 segundos y vea ya la fila hasta dónde va. Todas las personas quieren reclamar su sanduchito. Muchas personas quieren reclamar su sanduchito por el hecho de comer algo, ¿no? Pero también se sabe que hay muchos que reclaman su sanduchito para revenderlo por ahí en 300 pesos. Ya la gente de la fundación tiene identificado los personajes. Ellos ya saben controlar ese tipo de situaciones. Pero son situaciones que se van a dar sí o sí en este tipo de realidades. Bueno, ya estamos exactamente en el Bronx, estamos repartiendo el chocolate, los sanduchitos de manera ordenada. Los voluntarios hacen una cadeneta por ambos lados para controlar pues que no se estén colando. ¿Y cómo se les informa sobre lo que pueden hacer con ustedes en cuanto a las opciones de salir de la calle? Nosotros obviamente a medida que los vamos viendo en los diferentes recorridos, hablamos con ellos, preguntamos su situación, qué consume, hace cuánto está en calle. Si les vemos intenciones de querer realmente salir de su situación, les hacemos un proceso de acompañamiento, ahí activamos el programa de Salva una Vida para hacer el proceso de rescate e internación para que hagan su proceso de rehabilitación. Como les decía anteriormente, hay muchas razones por las cuales la gente termina viviendo en la calle. Vamos a hacer algunas entrevistas para conocer a algunas de las personas que aquí viven y saber qué los trajo al Bazuco, qué los trajo al Bronx. Amigo, mucho gusto. ¿Usted cómo se llama? Nicolás, ¿Hace cuántos años vive usted en las calles de Medellín? 25, 30 años. 25, 30 años. ¿Y usted cuántos años tiene? 30. O sea, toda la vida. Y empecé como desde los 10 añitos ¿Y qué pasó con usted a los 10 años para terminar viviendo en la calle? con mi mamá que murió. Amigo, ¿usted cómo se llama? Mi nombre es John Jairo Sánchez. John Jairo. ¿Y usted vive aquí en las calles del Bronx? Vengo muy frecuentemente y así se hace más posible que uno ya quede viviendo acá. ¿Hace cuánto tiempo anda viviendo por acá? Más o menos 4 años. ¿Y qué lo llevó a vivir aquí a este sector o qué? Se vuelve una zona de confort, de consumo. ¿Es el consumo de qué? ¿El bazuco, me imagino yo? ¿Hace cuántos años consume usted bazuco? Bazuco hace 4. ¿Hace Yo 4? antes consumía drogas y estuve limpio 13 años. Y volví por descuido, pues uno cree que está mejor, es donde estamos mal. Ah, o sea, usted duró muchos años limpio. 13 años limpio. ¿Cuál fue ese evento que lo llevó a consumir de nuevo? Uno se llena de confianza y a la vez yo tengo un problema de depresión y trastorno bipolar y me descuido, ¿cierto? ¿Pasó algo, por ejemplo, en su vida, algún evento traumático, alguna cosa? Fue eso y yo personal. Sí. Sí, me va a motivar. Bueno, señor, lo dejo comer su sanduchito tranquilo, que tenga muy buen día, hasta luego, gracias. Hermano, ¿usted cómo se llama? Diego Jesús Arango Giraldo. ¿Y hace cuánto está usted en las calles del Bronx aquí? Cada hace 2 meses. Está reciente. Pero de tantas opciones que hay en el mundo, ¿por qué terminar en esta calle? Mi hermano, muchas dificultades, problemas en el pueblo. Un grupo criminal me sacó de allá. Pero usted me dice que tiene intenciones de salir de aquí. Sí. O sea, usted sí quiere salir de esta calle. Ojalá fuera allá, Ojalá fuera allá. ojalá fuera allá. ¿Y qué va a hacer para lograrlo? Lo que haya que hacer. Sí, se ha acercado a este tipo de fundaciones, ha hablado con gente. No. Ah, bueno, yo creo que un primer paso es eso, acercarse con la gente que le puede ofrecer una ayuda, por ejemplo, a esta fundación. Bueno, lo más importante es que tenga la intención de salir de la calle. Yo creo que ese es el primer paso. Sí, señor, la intención la tengo toda. Ahora les voy a presentar una entrevista que me dejó con la boca abierta. Una persona que dice que vive aquí porque escoge vivir aquí y no quiere vivir en otro lado que no sea aquí. O por lo menos eso es lo que nos dice. A mí me parece muy loco entenderlo, pero sí me cuentan que hay una minoría de personas que están aquí por elección propia, porque les gusta estar aquí, porque se sienten libres aquí y porque aquí no tienen reglas de nada. Aquí les presento al siguiente personaje. Hermano, mucho gusto. ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Julio González, vivo aquí en el Bronx ¿Hace cuánto tiempo vive aquí? hace 4 años. ¿Cuál fue ese evento preciso que lo trajo a vivir aquí? La división de mi familia. La casa quedó sola y yo quedé habitante de la calle.
de la ciudad. ¿Tiene algo que ver el consumo del bazuco? Sí, tiene que ver el consumo del bazuco. ¿Ese consumo de bazuco también lleva 4 años o es de antes? No, es 4 años que tengo el consumo del bazuco. Pero ¿por qué venir aquí sabiendo que de pronto hubiera podido tener otro estilo de vida? ¿Por qué escoger este? Yo no lo escogí, él me escogió a mí, Dios me escogió a mí y me escogió para estar aquí y yo estoy seguro, no me siento mal, me siento muy contento de vivir en este lugar y que toda esta gente sea mi familia. ¿Eso quiere decir que si le dieran la oportunidad de salir de la calle no la tomaría? No, la oportunidad de salir de la calle es a toda hora, constantemente. Siempre puedo salir de la calle y vivir en cualquier otro lugar, pero yo no quiero, yo quiero vivir en la calle y hacer lo que estoy haciendo hasta el tiempo que sea necesario. ¿De dónde saca entonces usted el presupuesto para mantener su vida aquí? Principalmente mi oficio es el reciclaje y lo traigo aquí a la pesa y ahí nos pagan 2.000, 3.000 pesos, cada 2 horas me gano 2.000 o 3.000 pesos y con eso compro lo que yo necesite. Todo lo que yo necesite lo pago con 3.000 pesos. Bueno, señor, lo dejo desayunar tranquilo, muy amable, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. El reciclaje, esa es una de las fuentes principales de ingresos de la gente de aquí. Y esta es una de las casas de reciclaje donde usted trae todo lo que logre recolectar de la ciudad, lo viene, lo trae aquí y aquí le dan algunos pesos por el producido. Vamos a entrar a mirar cómo son. Vea, así lucen estas casas por dentro. Yo nunca había entrado a una aquí en Colombia. Pues reciclaje por todo lado, tenemos bultos aquí de todos los productos, aquí por ejemplo latas, que los tubos, que la vaina. Entonces si usted es reciclador, trae aquí su bulto, viene y lo trae a estas sedes que son administradas por un personal a cargo del sistema. Aquí seleccionan todo, ¿ya? Latas, alambres, de todo. También tienen un segundo piso donde almacenan todos estos bultos que traen de las calles de Medellín. Entonces, como decía el chico que entrevistamos, él recicla y por los bultos que traiga a veces le dan 2.000, 3.000 pesos cada 2 horas, dice él. Él sale a reciclar unas 2 o 3 horitas y le dan 2.000, 3.000 pesos, que son como 80 centavos de dólar. ¿Qué es todo esto de aquí? Esta es la pasta, lo que es los tarros de gaseosa, las canastas de cerveza. Y un bulto de estos de solo vasitos de plástico y botellitas de plástico, ¿cuánto puede costar? O sea, si yo traigo este bulto completo, ¿cuánto me dan por él? A ver, por ejemplo, si le pesa 30 kilos, vale 18.000. 18, un bulto así entero de estos. Y así como si le pesa 30 kilos. Vale, o sea, 18. que la gente, los recicladores, lo que traen es de a pedacitos. Sí, a poquitos. De a poquitos como... Entonces nosotros la montamos, la montando y la empacamos. Pero me imagino que muchos de los habitantes de aquí de la calle del Bronx son recicladores. La mayoría viven del reciclaje, de las basuras. Bueno, señor, pues muy amable por responder mis preguntas, dejarme ver esto por dentro, muchas gracias. Ahí les dejo este video algo diferente. Yo sé que siempre entramos a este tipo de barrios, conocemos qué es lo que pasa. A mí lo que más me interesa es que conozcamos sobre todo las razones por las cuales la gente termina en la calle, para encontrar a ese humano que se esconde detrás de esa persona que vemos simplemente en una esquina, sucio, sin bañarse, echando droga. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Y hoy en día, pues, en manos de esta querida fundación que me dio la oportunidad de conocer cómo es que funciona todo el tema, lo cual le agradezco mucho. Aquí les dejo el Instagram de ellos. Si ustedes están en Medellín en cualquier momento, simplemente mándenles un mensaje y pueden participar en este tipo de brigadas si es algo que les interesa para conocer más del tema. Es sin duda alguna un tema muy interesante, y no solo porque sea interesante, es que es una realidad a la cual no podemos seguir estando ciegos y pasar derechos sin saber qué es lo que pasa acá. Espero que hayan aprendido algo del video de hoy, de esta cara de Medellín, y espero yo que muchos de estos chicos logren algún día salir de la calle. Eso es una misión muy difícil, muy complicada, pero no imposible. Hay más que decir, amigos míos. Nos vemos en el próximo video, desde quién sabe dónde, haciendo quién sabe qué. Chao, lindo.